que comience un poco dando un perfil de Nicolás? Perfecto, sí, sí, sí. Bueno, Nicolás nació en 1986 en Buenos Aires, se recibe en la Universidad de Mendoza en 2010 y desde entonces se desarrolla sus actividades profesionales de forma independiente y en colaboración con otros estudios realizando proyectos residenciales, comerciales y educativos. En el 2018 obtiene una maestría en investigación proyectual en la UBA, en la Universidad Nacional de Buenos Aires, y ha sido parte del equipo docente de las cátedras de Arquitectura 3 y 4 de la UEM y de la Cátedra de Taller de Arquitectura 5 en la UNCUYO, y ha realizado numerosos cursos vinculados a la fotografía, al cine experimental, incluyendo workshop de fotografía en RCR Arquitectos en el año 2019, en Cataluña, España, y en un ciclo abierto de cine debate llamado Arcinectura. A principios de 2017 funda ONA, Oficina Nómada de Arquitectura, dedicándose a la coordinación general de estudios, el diseño arquitectónico, la dirección de proyectos y la gestión de negocios, mediante una plataforma colaborativa de trabajos que tiene acceso remoto desde la nube, lo cual hace que los colaboradores de la oficina puedan desarrollar sus tareas desde cualquier lugar del mundo. Bueno, Nicolás Guerra, te damos un lugarcito y acá, bueno, se presentan cada uno de ustedes. Federico Soriano es el profesor del cual nos llamamos Unidad Soriano, y bueno, y después Silvia, Pedro y Eduardo. Bienvenido, Nicolás. Ahí, muchas gracias. Hola Silvia, van apareciendo de ahí porque son muchos, sí. Pero bueno, un saludo a todos y todas, espero que anden muy bien. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias Estela, Ana que no está presente, gracias Nacho acá en Argentina, y bueno, un placer compartir la cátedra binacionalmente con España. Un gusto, la primera vez que tengo una experiencia internacional en simultáneo con algo acá en Mendoza, así que bueno, quizás una de las cosas positivas que van quedando después de todo este quilombo del COVID. Bueno, la palabra no se la vas a tener que traducir, perdón, la vas a tener que traducir la última, quilombo. Ah, quilombo. Problema. Lo dice todo el... Perdón, alguna palabra se entiende fácil. ¿Cómo, Federico? Se entiende fácil lo que es un quilombo. Bueno, muy bien. Bueno, también contale, Nicolás, que ganaste también un premio del Colegio de Arquitectos hace poco. Dentro de la presentación está la mención de los concursos. Así que ya llegado ahí el momento lo conversamos y ponemos un poco en contexto. Pero bueno, este año han sido dos premios, de acá uno a nivel provincial, el primer premio, y un segundo premio a nivel nacional. Así que bueno, dentro de todo también la pandemia y el aislamiento ha permitido la generación de proyectos, así que no todo es negativo y hay que aprender también de toda esta situación. Me gustaría probar compartir pantalla para quedarme tranquilo de que está funcionando bien para que todo el mundo lo ve bien. Creo que ya puede, sí. Vladimir, gracias. Bien, ahí está, perfecto. A ver, ¿pueden ver mi pantalla? Sí. Bien, a ver, quiero ver que se vea bien la pantalla completa. Eso. Sí, te dejo. Ahora está bien, gracias. ¿Sí? Perfecto. Bueno, nuevamente agradezco a todos los involucrados de las cátedras, de tanto española como argentina, por invitarme. Vamos a pasar por un recorrido de algunas experiencias proyectuales que he tenido en el transcurso de mis 10 años de arquitecto, desde haberme recibido ahora, ya son 10 años. Un poco voy a nuclear la conversación y esto que es un ida y vuelta. Tengan ustedes
toda la confianza para preguntar en el momento que consideren, no hay ningún problema, la idea es que sea un diálogo más que una ponencia, y la idea es como, bueno, englobar en estos 10 años, más allá de que algunas cosas no están dentro de la órbita de ONA propiamente dicha, porque son experiencias anteriores, hacen hoy un poco el perfil del estudio, entonces me parece importante mencionarlas, y un poco también dar cuenta del nombre, el nombre que decidí colocarle a la charla, esto de proyecto y trayecto. Primero, mencionar el porqué de esta decisión, ¿sí? Un poco porque proyecto y trayecto, son palabras que se pueden hasta incluso medio como interrelacionar, y mutar de ubicación al momento de que uno hace un relato, pero está bueno diferenciar muy bien qué es cada una, ¿sí? Para eso surge la pregunta de qué es un trayecto, ¿sí? Un trayecto es lo que nos lleva de un punto a otro, ¿sí? Pero haciendo un recorrido. Esa es la palabra clave de todo trayecto, ¿sí? Y por otro lado, proyecto, que es alguna palabra que nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar en el mundo de la arquitectura, justamente tiene la misma base del latín, de pro significa hacia adelante, y yacere significa lo que significa lanzar. Entonces, lo que significa proyecto es lo que en otros términos es un proyectil, es pensar para adelante, ¿sí? Pero lo bueno es estar como pensando en el proyecto sin perder de vista el trayecto, ¿sí? Porque nosotros muchas veces tenemos en cuenta, cuando estudiamos los grandes maestros, estamos estudiando el proyecto de ellos, pero muchas veces nos olvidamos del trayecto que tuvieron. Entonces, en ese sentido, pongo a consideración de todos y de todas la posibilidad de que también seamos muy, muy conscientes del trayecto de cada uno, ¿sí? Esta charla a mí particularmente me sirvió también en armarla, me sirvió para armar un poco el trayecto, ¿no? de todos estos proyectos que hemos estado haciendo en este tiempo, ¿sí? Como trayecto, un poco la pregunta que surge, ¿quién es Nicolás Guerra? Para todo el mundo en realidad, porque no soy un arquitecto conocido. Este es un guiño literario con el libro La rebelión de Atlas, no sé si alguien lo ha leído, de Ayn Rand, un libro donde en todo el libro se menciona quién es John Galt, es un personaje como medio misterioso de toda la novela. Si alguien no la leyó, se las recomiendo, La rebelión de Atlas. Y un poco Nicolás Guerra, hablando en tercera persona, pero es un compendio de muchas cosas, ¿sí? Y creo que está bueno para que los que no me conocen, entiendan un poco cuál es mi perfil, ¿sí? Al principio, bueno, van a ver acá, son 9 grandes cuadrantes divididos en 4 cuadrantes más pequeños. Estos son los lugares donde me ha tocado vivir, ¿sí? Han sido San Juan, Mendoza, tuve una pequeña estadía por México, y después Buenos Aires. Los estudios que he tenido, he tenido estudios por la Universidad de Mendoza, la UBA, la Universidad Veracruzana, y también he hecho estudios en la Universidad de Cuyo. Digamos que mi perfil se dedica, dentro de la parte de proyectos, el estudio tiene una parte muy fuerte en la parte de concursos, desde hace varios años. Este año ha sido un año sumamente positivo en ese sentido, por haber sido ganadores, pero ya tenemos más de 20 concursos donde nos hemos estado presentando, o sea que para aquellos que les gustan los concursos, hay que insistir. No es solamente presentarse en uno y si no salen no pasa nada, ¿sí? El viajar es parte también de mi personalidad, de mis posibilidades también, ¿no? La arquitectura como centro de estos cuadrantes. El diseño gráfico me gusta mucho, como parte de la comunicación de la arquitectura. Y este cuadrante de acá abajo es el cuadrante del cine,
el proyecto que mencionaba Estela recién es el proyecto que está aquí, que se llama Recinectura. Es un proyecto que vengo trabajando desde hace ya varios años, en donde intentamos reflexionar entre la relación entre el cine y la arquitectura, entendiendo la arquitectura como la arquitectura como la escenografía de la vida, o el cine como una arquitectura ficticia. Después la fotografía me gusta mucho, de hecho el año pasado estuve haciendo un curso específico de fotografía ahí en el estudio de RCR Arquitectos, en Olot, Cataluña, y mi hoy, como tal, es ONA, desde hace ahora casi 4 años, en enero del 2021 cumplimos 4 años, pero bueno, esos 4 años tienen detrás un bagaje de mucha otra información, y bueno, quería como un poco dar un pantallazo de mis intereses, porque muchas veces está bueno abordar la arquitectura desde otros intereses que uno tenga, ¿sí? En este caso para mí la fotografía o el cine, pero hay quienes les gusta muchísimo la literatura, la gastronomía, la pintura, son distintas formas también de abordar el desafío del proceso proyectual. Ahora bien, hablando de lo que es proyecto, vamos a hablar entonces de ONA, ¿sí? Como tal, y dentro de ONA no soy yo solo, ¿sí? ONA lo inicié como proyecto de estudio en enero del 2017, luego se sumó Fernando, después se sumó Carolina, y el último integrante que se sumó es Franco, somos todos arquitectos, ¿sí? Con ellos vengo trabajando ya 4, 3 y 2 años, así que somos un equipo colaborativo. Yo digamos que hago un poco la función de coordinación de las tareas y de trabajo un poco más de generación de proyectos y de organización interna del estudio, pero intentamos trabajar la propuesta de proyecto de la forma más horizontal posible, ¿sí? Como para entender que si bien con el resto de los chicos nos llevamos algunos años, quizá la juventud y un poco el impulso creativo de las nuevas generaciones y la experiencia que uno puede aportar se retroalimentan, y es un camino de ida y vuelta, ¿no? En ese sentido. Dentro de ONA tenemos como 5 premisas de trabajo, ¿sí? Una es el nomadismo digital, propia del nombre, Oficina Nómada de Arquitectura. Desde que empezó la oficina, que trabajamos de forma remota, digamos que la pandemia a nosotros nos significó nada más que confirmar el método de trabajo que teníamos ya, la mecánica, porque no tuvimos que adaptar nada. Tenemos una forma de organizarnos desde una plataforma de Office 365 y de esa forma tenemos todo cargado en la nube. El método organizativo también es algo que nos caracteriza, intentamos ser lo más precisos posibles con los tiempos. Eso es algo que en algunos estudios de arquitectura no es algo muy común, porque suele ser como más llevado hacia el punto del... Son estudios bohemios y hay que esperar que tengan tiempos y tal. No, nosotros dentro de lo creativo intentamos trabajar lo más precisos posibles en cuanto a tiempo y forma, para que una cosa no justifique la otra. La innovación proyectual es algo que es un eje en la medida de lo posible, haciendo un poco un guiño con lo que ustedes estaban conversando en relación al cliente. La innovación proyectual me parece que puede ser interesante. El desafío de la innovación proyectual puede ser desde el proyecto entero, una pieza del proyecto, en la medida que el cliente lo permita, ¿no? O sea, pero siempre encontrar una instancia, aunque sea una microescala o macroescala, para proponer alguna innovación dentro del proyecto. Experiencias interdisciplinares, en esto trabajamos dentro del estudio, hemos tenido las experiencias del cine y también hemos indagado en nuevas técnicas de representación arquitectónica. La realidad aumentada es una de ellas, ¿sí? Hemos estado trabajando mucho con
de hecho se armó un aparato nuevo de trabajo dentro de ONA, que se llama ONALab, con el cual ahí sí ONA se asocia a un artista plástico y artista digital para ensayar nuevas formas de representación arquitectónica y ver hacia dónde puede llevarnos eso. Y el hedonismo laboral es algo que es una palabra que me gusta mucho recalcar, y es el disfrutar el trabajo, ¿no? En todo momento intentamos que el ambiente del trabajo sea agradable, que sea disfrutable, y que estemos todos haciendo cosas que nos hacen bien. Acá se pueden ver los dos proyectos que son como paralelos de ONA. Arcinectura es de ciclos que vamos armando una vez por año. Invitamos a público abierto a que venga al estudio y colgamos ahí una pantalla y vemos películas y charlamos y tomamos un vino y conversamos sobre lo que vimos. Y ONALab es el espacio de nuevas técnicas de representación que estamos de a poco trabajando. La pandemia en eso sí no fue positiva para nada, porque digamos que no ha habido nuevos clientes que nos permitan ahí desarrollar este aparato como para poder seguir investigando por el momento. Ahora bien, para los que no conocen la gráfica del estudio, cada proyecto tiene un icono, ¿sí? Este es un apartado de algunos de los proyectos que estamos trabajando. Y por otro lado, vamos a hablar específicamente de los que están en color, ¿sí? Son, creo, algunos proyectos representativos del estudio, con lo cual consideramos que pueden estar bien para que ustedes tengan un panorama general de lo que hacemos. En cualquier momento, perdón, si me quieren interrumpir o quieren hacer alguna pregunta, no sé cómo es la dinámica de las charlas. Perdón, Nicolás, yo te hago una pequeña observación nada más por el tema de los tiempos. Es decir, no sé cuánto tenés vos más o menos organizado. Calculamos que 35 minutos más un espacio para preguntas, si te parece. Bien, y perfecto. si querés te avisamos, no sé, como vos quieras. Por favor, yo igual acá entonces voy a poner acá un timer para tener dale, ahí por favor. Una idea. Perfecto. Bueno, igual si alguien tiene alguna pregunta, que la ponga por el chat también, que no hay ningún problema. En el chat, que la ponga en el chat directamente. Bueno, perfecto. Entonces de ahí cualquier cosa las leemos después, no hay problema. Muy bien, dale, adelante. Gracias, bien. Nico. Bien, el proyecto CJP es un proyecto que queremos mucho dentro del estudio porque es el primer proyecto del trabajo de ONA como tal en esta etapa desde el 2017. En ese entonces yo vivía en Buenos Aires y me contacta este amigo que se iba a vivir que vivía en Barcelona y se estaba volviendo a vivir a Mendoza, y quería que yo le haga la casa, pero la casa la había que hacer a la distancia, porque él quería llegar a vivir a la casa. Entonces fue todo un proyecto. Él es Juan, ahí está saliendo de su casa. Fue todo un proyecto muy, muy interesante, muy bonito y una experiencia totalmente nueva, porque el proyecto hubo que hacerlo íntegramente por videollamada. Nos conectábamos, de hecho yo le hacía algunos momentos videollamadas desde la obra. Primero toda la explicación del proyecto, ¿no? Todo el desarrollo de las propuestas y todo eso. Y después realmente nosotros queremos mucho este proyecto y también ahí a Juan y su familia por la confianza que tuvieron en nosotros de construir su casa cuando no estaba presente. O sea, él llegó a colocar las aberturas y se mudó. Eso fue la verdad que un proyecto muy, muy bonito también desde esa experiencia de trabajo. El proyecto es una casa, una vivienda unifamiliar de 210 metros cuadrados. Se desarrolla en dos plantas, una planta baja con materiales más sólidos, más de mampostería y hormigón, ¿sí? Y en la planta alta aparece esta estructura metálica que replica visualmente a lo que puede ser un contenedor, ¿sí? Y la idea general del proyecto fue dejar lo más apartado posible el lote es un terreno de 500 metros, y la idea fue como agarrarse en forma de L
al lado sureste del terreno, para poder estar liberando la mayor cantidad de superficie posible para lo que era el patio, es el jardín, y acá se puede ver un poco, perdón, la estructura del proyecto es una estructura en L con un patio organizador, y tenemos la zona del dormir y del aseo, y después acá la zona del estar, el comer, el cocinar, y por acá se puede ver la escalera que se ve ahí en las fotos, para subir a un área de estudio, una terraza, y un área también como de habitación temporal, o bien área de trabajo. Todos los proyectos tienen como la misma estructura de presentación. Primero vemos unas fotos o renders, y después vemos algo de documentación técnica. Ahora viene el primero de los proyectos, en donde van a ver que abajo, al lado de ONA, está el estudio que trabajó con nosotros en ese momento, ¿sí? En este caso es el estudio Serrani. Serrani es un arquitecto de acá mendocino, y este es un proyecto que está ubicado en una zona del Pedemonte mendocino. Es una zona de mucha piedra y mucha vegetación xerófila. La vegetación xerófila es la vegetación propia de montaña, que no necesita mucha agua. Es el paisajismo más autóctono que tenemos nosotros acá en Mendoza. Es un proyecto que da directamente la idea de un refugio, porque es un proyecto que tiene 45 metros cuadrados, en donde Mariana, la filósofa, como nosotros le decimos porque es filósofa, decidió mudarse a eso que ella quería que fuese su refugio de montaña. ¿Sí? El proyecto tiene particularidades dentro del trabajo proyectual propiamente dicho, porque ella quería trabajar con la idea de una piel exterior que reaccionara con el tiempo. Por eso se trabajó con esta doble piel de chapa. Chapa es no sé si allá le dicen igual, pero es como las láminas metálicas, ¿sí? Que se suspenden se agarraron a los muros de mampostería. Y después la situación que se propuso fue la de la idea de un interior que provocara al visitante, que entendiera el visitante de que no era, que era bienvenido, pero que no era tan bienvenido, sería un poco la cuestión. ¿Por qué? Porque no hay puertas en el proyecto internamente. Entonces, si bien uno puede estar en la zona de aseo, de visita, los sonidos siguen escuchándose. Entonces hay una cuestión ahí como del juego entre la comodidad y la incomodidad, que decidimos trabajar, que a Mariana le gustó mucho. Después la decisión de cómo se ubica en el terreno es una decisión claramente de seguir un eje de visuales. Para aquí estamos en la zona, hacia este lado el terreno va subiendo hacia la montaña, y tenemos las vistas de una sierra que se llama Cordón del Plata, y para este lado tenemos lo que se puede ver la ciudad de Mendoza desde la parte alta del Pedemonte. Este es otro proyecto que trabajamos conjunto con Sebastián. Es un proyecto que fue concurso y que ganamos en la Universidad Nacional de Cuyo. Está hoy construido. El concurso era el concurso conmemorativo del bicentenario de la Argentina y el 70 aniversario de la Universidad Nacional de Cuyo. El área de extensión universitaria llamó a concurso para hacer una intervención artística en esta plaza. Perdón, la Plaza de los Tres Mástiles es una plaza que existía en el lugar, y la intervención era una intervención artística de aproximadamente 2 metros por 2 metros. Y con Sebastián armamos esta propuesta que tiene 20 por 30 metros. Les gustó mucho como propuesta. Es una propuesta que trabaja estas dos líneas que se van entrelazando, un poco la idea de la línea Bicentenario y la línea Uncuyo. Cada uno de los quiebres que tenía eran hitos de la historia de cada una de las líneas.
apoyadas en estas plataformas de hormigón que le dan un poco más de libertad a esta suerte de pájaro que se va abriendo. Pero la particularidad fue que, tuvimos que entrar a trabajar con la Universidad Nacional de Cuyo porque no podíamos construirlo nosotros, porque el premio no nos alcanzaba, y digamos que ellos aceptaron y empezamos a trabajar. Tardó casi 2 años en construirse la intervención, pero lo simpático y lo divertido de todo esto es que pasó a ser casi un emblema está en el centro de la ciudad universitaria, de la Universidad Nacional de Cuyo, y pasó a ser un ícono dentro del lugar. Esta es la plaza que existía. La propuesta original del concurso pedía que se haga una intervención en uno de estos cuadrados, y nosotros propusimos esto. Le llamamos escultura horizontal habitable, porque la idea que tenemos es que justamente, y de hecho uno va un día cualquiera a la universidad y los alumnos y las alumnas están en las plataformas, tirados tomando algo, o sea, charlando. Es una escultura que tiene mucha vida porque queda justo en el cruce de facultades, entonces está justo en el medio del recorrido. El proyecto DSA es un proyecto de departamentos que desarrollamos junto con la arquitecta Paula Sánchez Abraham. Es un proyecto que salió publicado este año en plataforma y en varias otras plataformas de arquitectura. Plataforma Arquitectura, no sé si allá sí está, ¿no? Plataforma Arquitectura, al menos por acá, por Argentina, es muy conocida. Sí. Si no, también, bueno, allá capaz trabaja con ArchDaily o alguna otra. Es un proyecto de departamentos en el medio de la zona más residencial de Mendoza, que se llama la Quinta Sección, en un terreno muy pequeño, un terreno de 105 metros cuadrados, en donde teníamos la idea era justamente optimizar al máximo lo que se podía hacer en el terreno. ¿Sí? Es un terreno que tiene 9 metros de frente por 7 metros de profundidad, 8 metros de profundidad, no me acuerdo bien ahora las medidas, pero 105 era la superficie total. Y lo que se propuso fue, como se ve acá en la foto, son 2 cocheras, una entrada peatonal, y en el fondo, siguiendo ese eje de la entrada peatonal, aparece la escalera que pincha un departamento, otro departamento y la terraza accesible. ¿Sí? Trabajamos íntegramente la estructura carcasa, es de hormigón visto, y los interiores son de mampostería o tabiquería liviana, pero todo en blanco. Y lo más icónico del proyecto, además del tratamiento de la fachada entre hormigón y metales, es esta escalera que se va desarmando casi a medida que uno va subiendo, en una situación urbana muy particular, porque desde esta línea hacia el vecino hay menos de 1 metro, o sea que teníamos que generar todo un tema de tapavistas y de cuestiones para poder ubicar la escalera en ese lugar, pero logramos generar una estructura que fuese llamativa, interesante y funcional. Los interiores son de losa vista, de hormigón y cementualizado en los pisos, y después es un departamento, son departamentos pequeños, son de 56 metros cuadrados. Acá se puede ver la planta, como les comentaba recién. Son las 2 cocheras, el ingreso peatonal y solamente la entrada a la escalera, y esto era necesario de dejar por una cuestión de FOS. FOS es el factor de ocupación de suelo, no sé cómo le llaman en España, pero es la cantidad de superficie que uno puede ocupar del terreno, y la otra parte tiene que dar como superficie libre, superficie permeable. Después los departamentos son departamentos muy pequeños, pero que funcionan, son casi, acá les decimos de 1 dormitorio y medio, con un estar, un comedor, pero por ejemplo este aparato de acá fue terriblemente difícil de hacer, porque estaba un lavarropa de un lado, el termotanque del otro, muchas instalaciones, y encima trabajando con hormigón visto, con lo cual toda la instalación tenía que quedar prevista
antes de llenar, ¿no?, cada uno de los tabiques. Proyecto MIP. Este es uno de los proyectos que comentaba recién Estela. Proyecto MIP es Maestría de Investigación Proyectual. Este es un proyecto que tiene una presentación distinta y va a ser un poquitito más extenso en la explicación, pero cualquier cosa voy a acelerarlo lo más posible. Es mi tesis de la maestría de investigación proyectual, ¿sí?, en donde se decide trabajar. Esta es más o menos la estructura de la tesis. Teníamos una idea de introducción, un análisis de un contexto, fines, que son los objetivos que había que desarrollar, el problema que se detectaba en la zona donde trabajamos, trabajé, porque en realidad son tesis individuales, y la idea de arquitectura que organiza lo que dentro del léxico de la maestría se trabaja como programa complejo. El programa no solo es lo que nos piden, que es el objetivo, sino es detectar entre el objetivo y el problema, sino también es el análisis del contexto y la idea de arquitectura que nosotros vamos a proponer para solucionar esto. A partir de ahí aparece un enunciado proyectual, que es el enunciado es lo que uno supone que va a suceder, es cuasi una hipótesis de trabajo, y a partir de esa hipótesis, en mi caso particular, decido abordar el proyecto, subdividir el proyecto en 5 escalas de trabajo para armar un gran proyecto arquitectónico con 5 proyectos adentro. Entonces ingreso por la escala M, paso a la escala XS, luego a la S, vuelvo a la M, salgo a la L, que sería ya algo más arquitectónico, y después que llego a la escala urbana, para luego armar las conclusiones. El problema que se trabajó básicamente era una situación compleja de un barrio de Buenos Aires que se llama Caballito, un barrio caracterizado por viviendas bajas y viviendas de poca densidad, pero ubicado en una zona estratégica de la ciudad, en donde se estaban presentando grandes problemas para poder trabajar con edificios de altura, porque los vecinos estaban totalmente en contra de justamente de que se redensificara la zona. Para esto lo que se trabajó fue, por un lado, con una serie de fines internos o objetivos internos, que era el desarrollar un complejo de viviendas, pero el desafío que propone la tesis es detectar qué hace que una vivienda sea una vivienda de barrio, vivienda baja, por qué la gente se oponía a otra escala de proyecto. Entonces empiezan a detectar algunas pequeñas características que se van aislando, como puede ser en la escala X, S y S, es el acceso a un patio, a un espacio verde, algo como para poder hacer un asado. Acá en Argentina es muy común y muy deseado al momento de elegir un inmueble. Dentro de la escala M es el hecho de poder tener privacidad, ¿no?, la negación del otro, la negación del sonido, de la mirada, no sentirse invadido. Y dentro de la escala L y XL es el contacto directo con el negocio de cercanía, el estacionamiento, la posibilidad de tener esa comodidad, ¿sí? Entonces un poco el desafío de la tesis fue detectar todo este cúmulo de características arquitectónicas, llevarlos a un paquete, en este caso una caja, ¿no?, relacionar esas cajas para luego traspolarlas a una nueva situación arquitectónica de mayor densidad, ¿sí? A partir de ahí empieza el desarrollo de la propuesta propiamente dicha. Primero se trabaja con una planta libre, se toma la decisión de este módulo de 8×16 porque es un módulo muy parecido a la parcela típica de Buenos Aires, que es de 8,66×20, donde se deja la mitad de la parcela, o sea, de la mitad del módulo se deja descubierto y la otra mitad es cubierto, ¿sí? A partir de ahí, en la escala XS, se arma un catálogo de acciones en el espacio mínimo donde se pueden realizar. Entonces, la idea era que cada persona pueda agrupar estas acciones o estos módulos accionales en función de lo que quería hacer en su casa, ¿sí?
Entonces aparece ya en una escala S esta suerte como de operaciones bastante extrañas, en donde se mezclan acciones nada más, sin entender cómo es el contexto que las limita, ¿no? O sea, no sabemos cómo es el ambiente, si es un ambiente muy pequeño o es un ambiente gigante, pero, por ejemplo, en esta opción A se están trabajando el dormir, el trabajar y el guardar. Pueden dormir 3 personas, alguien puede trabajar y alguien puede guardar cosas. Eso estaba presente en todas las posibilidades de agrupación que se iban trabajando, para llegar entonces a distintas unidades de convivencia que pudiesen ubicar módulos accionales en diferentes islas dentro de este primer módulo original de 8×16, para detectar que se podía llegar a trabajar de una forma muy distinta a la tradicional, pero respondiendo a las acciones de las personas se podían estar ubicando tanto, por ejemplo, una pareja cohabitante, de 2 parejas que vienen como una familia ensamblada, ¿sí? O bien hasta incluso un estudio de trabajo, ¿no? Partiendo de esa premisa de estos módulos, pasamos a la escala L, que es la escala de ya decir, bueno, ¿cómo se ubican estas piezas en la trama urbana? Decidimos trabajar con el concepto de superisla. Es un concepto, digo en plural por mi director de tesis, donde a su vez empezaron a generar los núcleos de circulación y algunos suerte de pasarelas de equipamiento próximo a la vivienda. Con imágenes muy digamos que conceptuales, se trabajó con esta gráfica, donde se generan como zonas de mucho verde, pero de mucha densidad, pero con mucha permeabilidad debido a las estructuras estas modulares que recibían a su vez en los módulos habitativos. ¿Sí? Y decidí en este caso tomar gran parte de los conceptos de esta tesis para un concurso un concurso muy rápido que hubo acá en Mendoza, a nivel provincial, se llamó concurso CAMSA Express. Teníamos menos de un mes para desarrollarlo, y lo que hice fue trabajar algunas de las ideas de la tesis, que bien lo pueden detectar por los gráficos, pero haciendo todo un trabajo teórico de introducción en relación a la pandemia y a una reflexión acerca de por qué esto podía servir para la pandemia, y también el trabajo de cómo podía ubicarse este módulo en manzanas dentro de la ciudad, no solo como una manzana nueva, sino redensificando zonas existentes. Este fue un concurso que tuvimos la suerte de salir el primer premio. Lo curioso es que en paralelo estábamos haciendo el otro concurso, que es el que vamos a ver en un momentito, lo cual fue una cosa como medio un paréntesis, y se armó y seguimos trabajando. Bien, este proyecto ASH es un proyecto que trabajamos junto a Gago Jaramillo. A ver cómo voy de tiempo. Bien. Junto a Gago Jaramillo, es un estudio amigo acá de Mendoza. El proyecto ASH es un proyecto de una sala de yoga, un ashram de yoga, en donde como particularidad era que había que indagar en algo que no era justamente una vivienda, que es donde nosotros, digamos, nos sentimos más cómodos. Con lo cual estuvo muy bien, porque hubo que empezar a investigar mucho acerca de los conceptos espaciales de un espacio de yoga, justamente. Algo así como aquel que estudia el recinto del té, es algo parecido. Y se trabajó con una idea de simetría en las salas, muy fuerte, para justamente la simetría es algo que para el yoga trae armonía y tranquilidad. Entonces se decidió trabajar con esa idea compositiva. Entonces ustedes pueden ver que acá está el frente del proyecto, un primer patio. En un primer módulo se resuelven las áreas más de servicio, unos cambiadores y una escalera que sube a la otra sala. Luego se pasa por un puente que también
era el puente del agua y el el patio del agua y el patio del fuego, y uno ingresa acá a dejar ya sus pertenencias y pasa a la sala como tal. Esta primera sala es la sala de hormigón, es esta sala, ¿sí? La sala de planta baja, con la posibilidad de este patio en el fondo y la figura del Buda. Y en la planta alta tenemos la escalera, nuevamente unos baños, un área vacía que nos pidieron desde el comitente, nos pidió para que la gente cuando termina la práctica salga a descansar antes de salir a la ciudad. Es algo que aprendimos, ¿no? Como una sala sin uso, pero por una sala donde se toman un té, donde pueden conversar sobre la práctica. Y la sala B, o la sala de planta alta, es la sala que se puede ver, es esta de aquí, ¿sí? Con un trabajo de criba de ladrillo y dos grandes ventanales a los costados. El proyecto de H4 es un proyecto que aún no está construido. Bueno, los que ven como render claramente es porque no están construidos o están en proceso de construcción y preferimos mostrar la imagen del proyecto. Este es un proyecto donde se decidió trabajar con viviendas en formato vertical, pero con una lógica material horizontal. Entonces son triplex que se desarrollan en un terreno muy angosto de 16 metros cuadrados, son 4 triplex que funcionan de una forma bastante divertida, de una forma donde son viviendas de acceso, desde acá, desde la vereda, es acceso público, pero en acceso independiente. Uno tiene un STAR, un núcleo de circulación, y en la zona de comedor y cocina que da a un patio propio. Uno sube, tiene un baño completo, estudio, primera habitación, continúa subiendo y tenés una habitación más. Fíjense que si bien la lógica programática del proyecto es vertical, la lógica material es por niveles, ¿sí? Entonces trabajamos el primer nivel con hormigón visto, el segundo nivel son bloques de hormigón y el tercer nivel es ladrillo visto. Quedaron un poco pequeñas las plantas, pero se pueden ver. ¿Vamos bien? Sí. El proyecto HWA es el proyecto Hello Wood Argentina, es un proyecto, es otro concurso. Año a año acá en Argentina la organización de Hello Wood invita a estudios de arquitectura y estudiantes de arquitectura y de diseño también a proponer estructuras de madera efímeras para hacer en una suerte de campamento en Entre Ríos que se hace normalmente en marzo de cada año. Esta es la propuesta que presentamos en el 2019 para marzo 2020. Afortunadamente se pudo hacer el encuentro, no ganamos, pero bueno, nosotros lo que habíamos propuesto, en este caso, cada uno de los encuentros de Hello Wood trabaja con un concepto, en este caso la temática de Hello Wood de este año era contexto, contraposición, creo. Ahora se me fue la palabra, pero era una palabra parecida, y nosotros lo que trabajamos fue la idea de desarrollar un primer módulo, porque los materiales te los daban ellos, te daban una cantidad finita de materiales, ¿sí? Es una cantidad donde había tantos listones de madera, tantas placas de MDF, y con eso había que armar la estructura. Nosotros decidimos trabajar con un módulo que se pudiese apilar de tal forma de generar un espacio de contención que permitiese, la idea era cerrar el horizonte para abrir el cielo, para poder estar generando un espacio como más contemplativo, pero de la bóveda azul, como dice la gente de Amereida. Es un proyecto que la idea también que tenía era que después de que se terminara el evento, el campamento, cada persona se pudiera llevar un fragmento de este módulo, o sea, un modulito para su lugar, y que directamente la intervención siguiese viviendo en la casa de cada una de las personas que participó. Una escala muy pequeña. El proyecto H5 lo estamos desarrollando aún junto con los chicos de primer piso.
estudio gente también de la Universidad de Mendoza, eran compañeros míos de la Facu. Proyecto que son 2 viviendas apareadas, viviendas espejadas, un trabajo, o sea, un proyecto muy sencillo. Acá la premisa es la simplicidad estructural, para poder estar haciendo 2 unidades sumamente económicas, pero con diseño arquitectónico. Entonces el proyecto se ingresa a través de un juego de cribas, y después se desarrolla una barra de programa que va desde la cocina, comedor, estar, baño, estudio y dormitorio en una misma cinta, ¿sí? Donde cada una de las viviendas, es una vivienda en una sola planta, tiene su patio. Entonces se puede ver acá claramente, tenemos los ingresos, las cribas donde se veía recién en el render, una unidad que resuelve cocina, comedor y estar, estudio, baño completo y un dormitorio con doble cochera y patio. Entonces, son unidades sumamente sencillas de construir, porque el sistema estructural son 2 vigas y una serie de correas que van de un sentido al otro. Luego es la mampostería perimetral y el núcleo húmedo, ¿no? El proyecto PGPI es un proyecto que desarrollamos el año pasado para la sigla es Polo Gastronómico Puente del Inca. Nos llamó Turismo de Mendoza para desarrollar una propuesta de intervención en un punto turístico de Mendoza, de la montaña mendocina muy conocido, que se llama Puente del Inca. Es un punto panorámico muy visitado, bueno, en épocas no pandémicas, y lo que teníamos que armar era una estructura que generase, actualmente todo este sector está desbordado de pequeños restaurantes totalmente amorfos, ¿sí? Como muy precarios, y la idea era poder reubicar estas unidades gastronómicas en un espacio que tuviese a su vez el confort y la calidad para que la gente permanezca en el lugar, porque actualmente si no la gente va, saca una foto en el puente del Inca y vuelve, que ese puente es lo que está acá atrás. ¿Sí? Entonces lo que armamos fue una propuesta también con una lógica. Acá tenemos el tema de la nieve, con lo cual era algo no menor trabajar con el tema de las pendientes en las cubiertas, y por otro lado, el tema de la orientación. Teníamos una situación particular en donde las mejores vistas hacia el puente daban al sur, y nuestra mejor orientación es hacia el norte. Estamos en el hemisferio sur, acá en Argentina, así que teníamos que encontrar la forma de poder comulgar esta situación dicotómica. Decidimos trabajar también con una base de hormigón, una base robusta, una base, como dice Campo Baeza, bien estereotómica, y luego trabajar una cubierta más tectónica, una cubierta más liviana, que pudiese tanto resolver la parte de pendientes como de ingreso de luz solar. El proyecto ahora aún está en vías de poder. Acá se ve, este es el puente del Inca, ¿sí? Es un proyecto que justamente quedó entre gestiones políticas, con lo cual aún no sabemos cuál va a ser el destino final o el resultado final de esta propuesta. Pero bueno, estábamos muy contentos, nos parecía una propuesta sumamente interesante. Es un cuadrado perfecto, que resuelve en la zona norte, la zona de servicios para 3 restaurantes, uno más grande y 2 más pequeños, una zona de depósito, unos cambiadores para el personal, baños para hombres, mujeres y discapacitados. La doble puerta es una doble puerta por una cuestión de aislación térmica, o sea, para evitar las diferencias de temperatura. Tenemos la zona de acceso al mirador, que era ese volumen que se ve, perdón, en esta foto. O sea que por aquí subimos a un espacio que solo mira al puente del Inca. Y luego la galería semicubierta, que es la galería que se puede ver acá. El proyecto tiene una síntesis morfológica muy clara. Partimos de un cuadrado que extrudamos. Luego decidimos elevar una parte del proyecto
respetando la pendiente mínima para la nieve, que nos permitiese tener al menos una parte del proyecto mirando hacia el puente del Inca, y en la otra parte del proyecto le elevamos en el sentido contrario para poder permitir el ingreso de luz solar desde el norte. Este proyecto también es un concurso que hicimos este año, también en pandemia. En este caso, la pandemia permitió generar lazos muy interesantes con otros estudios de Argentina. Particularmente en este caso trabajamos 4 estudios en simultáneo para poder desarrollar una propuesta de una remodelación de la Facultad de Arquitectura en Córdoba. SEA Arquitectura es un estudio en Buenos Aires que hace vivienda de media y alta densidad. PH tipo casa es un estudio que se dedica más que nada a remodelaciones en el núcleo de Ciudad de Buenos Aires. Y en Obra Arquitectos es un estudio que trabaja más que nada en las afueras de Buenos Aires y en las zonas más de la costa argentina. Nos conocimos por Instagram, empezamos a intercambiar ideas, de hecho hicimos una videollamada muy interesante entre varios estudios, y entre ellos surgió la idea de hacer un proyecto, un concurso, y empezamos a trabajar. En este caso era una remodelación de una estructura existente. Toda la estructura blanca que ustedes ven en este render es existente, entonces había que tener un criterio muy, muy austero de intervención, porque realmente la fachada era una fachada que funcionaba dentro de la trama de la ciudad, pero internamente el proyecto estaba muy desordenado y estaba como muy, muy poco atractivo en el interior de la propuesta. Entonces lo que nosotros decidimos fue generar un único elemento rector y organizador del proyecto, que solamente generase a nivel de fachada una boca de acceso, pero después el elemento ordenador, que es este elemento, nosotros es un concurso de ideas, trabajamos de forma roja, pero que va acompañando todo el desarrollo del proyecto en su desarrollo vertical. Entonces esta suerte de artefacto rampado iba hacia el subsuelo, subía y empezó a subir y a coser cada uno de los pisos, organizando el programa de una forma mucho más agradable, mucho más amigable para el recorrido. Hasta llegar a una zona un poco más onírica, como le llamamos nosotros, una zona donde no había espacio abierto en todo el proyecto, y decidimos ubicarlo en la terraza para armar ahí una suerte de parque en altura. Acá se puede ver claramente la estructura existente, y nuestra intervención es prácticamente una intervención cuasi escultórica de lograr desarmar esta rampa y organizarla, porque a su vez teníamos un desnivel de 1,5 metros entre cada una de las losas, entre este primer bloque y este segundo bloque existente. Al final había un anfiteatro también existente, entonces había que trabajar con una preexistencia muy compleja, pero bueno, decidimos trabajar con esta propuesta. El concurso ganador directamente no intervino el interior, así que fue una cosa media ahí bastante polémica, porque no hubo prácticamente intervención arquitectónica, sino que liberó toda la planta y dejó plantas libres en todo el piso. El proyecto Che es un proyecto, a ver cómo estamos. Ya estamos en tiempo. Bueno, acelero muchísimo. Si quieren después cualquier cosa me escriben por Instagram y se los comento mejor, pero es un proyecto que también trabajamos, concurso de hábitats emergente. Pero el concurso de hábitat hacía la invitación a diseñar un prototipo de vivienda para la emergencia, en todo esto con un contexto de pandemia. Y nosotros lo que decidimos fue no diseñar un prototipo, sino diseñar una aplicación que organice los prototipos que se desarrollaban para el concurso. Entonces, de esta forma, se armaba una aplicación donde vos generabas un usuario en función de si sos realmente quien necesita el prototipo o quien lo diseña, dónde uno vive, y en función de eso, la aplicación te hace algunas preguntas para entender un poco. Primero, perdón, si sos diseñador, te pide características del prototipo que estás cargando, y si sos usuario, te pregunta características sobre tu modo de vida en el lugar, y de esta forma la aplicación lo que hacía era generar como una suerte de registro habitativo, tanto de la persona como del prototipo, e intentar generar una suerte de match entre tu perfil de habitar y el prototipo más adecuado para tu forma de vida, ¿sí?
En función de eso, definimos el alcance que pueda tener esta aplicación, tanto de uso privado, entre lo individual o empresarial, como también puede ser en términos gubernamentales o académicos. Y las tres situaciones que detectamos donde se podía llegar a aplicar el uso de Habitat, hoy está dentro de la incubadora de empresas del Uncuyo, o sea, lo estamos desarrollando el proyecto, es tanto para una situación de emergencia como para cuando un cliente no sabemos qué necesita el cliente o qué quiere, uno le da la aplicación y la aplicación empieza a registrar datos que nos sirven como insumo de proyecto, o también para respuestas colectivas a nivel gubernamental en términos de vivienda pública. Y este es el último proyecto, es un proyecto que desarrollamos ONA íntegramente durante la pandemia, junto con uno de los arquitectos de Bríos Estudio de Buenos Aires, que nos brindó una asesoría en la parte de vivienda. Martín se dedica a trabajar con el área de desarrollo habitacional en Buenos Aires, con lo cual tiene una cancha bastante buena en la parte de vivienda. Este concurso fue segundo premio a nivel nacional, un concurso que fue acá en Mendoza, para desarrollar entre 320 y 350 viviendas, en una zona bastante bien ubicada de la ciudad, se llama La Cuarta, pero es una zona cerquita de un parque central, que es una intervención muy linda de unos arquitectos de Buenos Aires que se llaman Becker Ferrari. Y nosotros decidimos agrupar, acá se puede ver el parque central y un gran parque urbano que hay en la ciudad, decidimos trabajar con la idea de que las viviendas debían agruparse en una zona lo más consolidada posible y lo más alejada de la existencia, porque esto claramente son edificios existentes, esto también, y esto del medio también, con lo cual el terreno era un terreno muy particular, una forma bastante extraña, y de mucha complejidad de medianeras, ¿no? De muchas complejidades en los bordes. Entonces decidimos separarnos en todo momento de los bordes y consolidar, acá se puede ver un poco la secuencia morfológica, de cómo a partir del terreno se consolida el volumen inicial, se aplican los retiros, luego aparece el parque lineal y una plaza seca en el lado norte, la continuidad de esta calle la decidimos hacer la peatonal, para armar un nuevo paseo gastronómico, y luego la aparición de los claustros, para luego ubicar las torres de vivienda. De esta forma se desarrolló el concurso, salimos segundo premio, estuvo bastante bien a nivel nacional, y un poco la propuesta giraba en torno a eso. Sistema, todo en base a una retícula bastante organizada de viviendas. No voy a indagar en las tipologías porque me parece que nos vamos de tiempo. Ya con esta imagen termino la presentación. Gracias. Tenés 3 minutos nomás para que te hagan preguntas. No nos has dejado hablar. No sabía que... Bueno, a ver, hay algunas preguntas. Dejo de compartir pantalla, ¿no? ¿Dejo de compartir? ¿O quieren dejo de compartir o no? Como quieran. No demores. Es decir, dice: hola Nicolás, no sé si lo querés leer vos directamente. Está en el chat. No escucho. A ver. ¿Quién pregunta? Ahí está escrito en el chat, si querés. A ver. ¿Quién la escribe? Sí, creo que Fred Curran, ¿no? Hola Nicolás, me gustaría preguntar. Me gustaría contar acerca de vuestro proceso proyectual, es decir, en qué estrategia seguís para generar los diseños. Esa es la pregunta, Fred Curran. Digamos que no hay una estrategia única. La estrategia se desarrolla en función de tener la suficiente flexibilidad para interpretar un poco las circunstancias en donde se desarrolla el proyecto. Con el equipo de ONA lo que intentamos es, cuando el proyecto viene demasiado, digamos que con poca complejidad, como puede ser, por ejemplo, no sé, si hay alguien que quiere hacer un desarrollo inmobiliario y no te propone, no hay un cliente con el cual interactuar, sino que son superficie y unidades, ahí nosotros sí incorporamos complejidades nuestras, como puede ser, bueno, el desafío que puede ser un desafío material, un desafío de prototipo o un desafío funcional dentro de la vivienda, como para que cada proyecto para nosotros sea un nuevo insumo de proyecto para el que viene.
pero no hay una estrategia única. Intentamos siempre hacer una lectura y analizar la situación, y en función de eso tomar las herramientas que pueden ser, los disparadores proyectuales pueden venir de cualquier lado. O sea, algunas veces el disparador viene desde el contexto, otras veces viene desde lo económico, otras veces viene del cliente, otras veces viene por una ocurrencia. En eso está bueno nutrirse de muchas posibilidades de herramientas proyectuales para poder entender cuándo aplicar cada una de ellas. Una pregunta más, no sé si da tiempo, porque ya estamos cerrando el tiempo nuestro. Perdón. No sé, Vladimir o Federico, no sé si te parece. Bueno, a mí me ha parecido, no sé, sí, me ha parecido interesante, y en cuestiones en cercanías, como la necesidad que tenéis de que un cliente entre a formar parte de las decisiones proyectuales, ¿no? Pero la pregunta que yo quería hacerte es también la situación de la colaboración, ¿no? Que normalmente bastante los proyectos los ejecutáis con esa colaboración de varios estudios, ¿no? Pues era un poco como extenderte sobre esa misma situación, es decir, que tenéis como ya unos mecanismos con los cuales eso se arma en cada manera, no sé, tenéis un mecanismo de corrección, lo hacéis siempre como con gente conocida, o sea, aparece gente que a veces no, talleres o estudios con los cuales no habéis colaborado nunca. No, de hecho, la mayoría de los trabajos los hemos desarrollado con estudios donde hemos tenido como experiencias proyectuales concretas, ¿no? O sea, por ejemplo, el ashram de yoga, que fue con Gado Jaramillo, fue esa experiencia. Son estudios que consideramos que trabajan muy bien y que hay momentos en donde podemos llegar a trabajar en conjunto. En la mayoría de los casos son estudios que llaman a ONA para trabajar con ONA, aunque algunas veces también ha habido situaciones en donde ha sido al revés. Y en cuanto a la mecánica de trabajo, siempre hay una primera charla donde se ponen un poco, se aclaran cuáles son las mecánicas de trabajo de cada estudio, y en función de eso se delimita un poco una mecánica intermedia, una suerte como de proceso de trabajo que sea un poco consensuado entre las partes, y después empezamos a trabajar. La mayoría de las veces empezamos primero desde ONA, partimos con una propuesta inicial nuestra, y cada estudio trabaja también una propuesta, y empezamos a mezclarlas, ¿no? Empezamos a decir, bueno, hacemos crítica entre las propuestas, y empezamos a trabajar de una forma horizontal entre los estudios. Al final de cuentas empieza a tomar fuerza alguna de las propuestas con características quizá de la otra, y a partir de ahí surge el proyecto final. Bien. Bien. Ha quedado una pregunta de Manuela Sancho, nada más. ¿Puedes convertir las superficies en mallas? ¿Eso le quita mucho peso? No, yo creo que antes. De antes de... No, eso era una aclaración de otra pregunta distinta. Bien. No era una pregunta. Hubiera estado bien que, Manuela, hubieras preguntado eso a Nicolás, a ver qué hubiera respondido. No estaba mal, ¿Puedes convertir las superficies en mallas? Y a lo mejor hubiera tenido una respuesta, ¿sabes? También explosiva. Me pareció interesante, digo, esta pregunta, porque da para pensar. Cuando uno ordena tanto, da para pensarlo, ¿no? Así es. Bueno, ¿estamos entonces? ¿O alguna pregunta más? No sé. Bien. Bueno, pues oye, Nicolás, muchísimas gracias por la exposición y por el trabajo que nos has contado. Ya te comentaba en la pregunta que hay ciertas similitudes en esos procesos que intentamos nosotros como imitar o emular dentro de la docencia, ¿no? En la escuela. No, gracias por el trabajo y por la presentación, que ha estado magnífica. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Espero que os haya gustado. Sí, estamos en contacto. Cualquier cosa pueden agregar al estudio, escribirnos por el Instagram, y cualquier otra duda que surja más adelante nos pueden escribir sin problema.